escribir directamente los números, ¿ya? ¿Y ese script después lo puede compartir? Este script lo tienen todos ustedes. Este es el de la. Ah, Este es ¿El de las 5? el de la 5. Sí. Ah, ya. La S5. Gracias. Entonces, fíjense que aquí solamente se cambió el color a un color azul clarito, ya los datos, y se va a juntar la línea, lo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente con el upline. Y acá lo va a colocar en dark gray, entonces un color. Fíjense que todavía es este color plomo, se ve poco, así que ustedes, si quieren aumentarle, por ejemplo, el grosor a la línea, ustedes, por ejemplo, escriben LWD igual 2. El LWD es directamente un argumento que nos ayuda a darle un grosor a la línea o a los puntos. Fíjense que ahora quedó más grueso. ¿Ya? Si queremos ver los coeficientes, ya nosotros habíamos aprendido, ¿cierto?, de extraerlo con el signo peso. ¿Ya? Extraemos con el signo peso los coeficientes y podemos ver los coeficientes del intercepto y el beta 1. Tenemos los residuos, habíamos visto dos formas de obtener los residuos, una era extrayéndolo con el signo peso, ¿cierto? Y la otra era extrayéndolo con el signo, con la función resi. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también lo habíamos visto como resi? Modelo. Entonces aquí del modelo van a extraer los residuos. En la bondad de ajuste, ahí vamos a aplicar, ¿cierto?, lo que es el summary. Vamos a ver cómo se está comportando más o menos el modelo con respecto a los datos. Entonces, en el summary del modelo, ustedes le van a mostrar, ¿cierto?, la estadística descriptiva del modelo, las pruebas de hipótesis, el R cuadrado, el F de Fisher y el valor P de análisis de varianza. Aquí, fíjense que aquí está bien especificado, anteriormente nosotros lo comentábamos, lo íbamos comentando, aquí lo tienen ustedes, va a estar todo guardado. Entonces aquí les dice, ¿qué es lo que le muestra el summary? Muestra estadística de los errores, muestra los coeficientes y la prueba de significancia, el R cuadrado, el F de Fisher y el valor P o análisis de varianza. Entonces, debemos recordar, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros tenemos el modelo, ahí se aplica, ¿cierto?, el modelo, tenemos cómo se están comportando los residuos, le hace una estadística descriptiva a los residuos, ¿ya? Tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, el valor mediano de los residuos, tercer cuartil y el máximo. ¿Qué ustedes me podrán decir de lo que está sucediendo aquí a los residuos? Al observar esta salida, ¿qué ustedes, de lo que nosotros ya hemos estado estudiando, qué es lo que pueden? ¿Qué resultado ven así como, o algo que a ustedes le inquiete o le cause curiosidad en esta? ¿Que aumenta? ¿Que el valor del residuo aumenta? No. ¿Es negativo? ¿Que va de negativo a positivo? No. La media no es 5. Exacto. Ah, claro. El valor de la media tiene que ser 0. Aquí está la mediana. Este debe ser 0. Y esto debería ser 0. Y aquí le da O cercano. 5.178. Ah, sí, 0. Fíjense que los coeficientes, al ver nosotros, si nosotros comenzáramos a analizar esto, diríamos, sí, existe un modelo de regresión. Fíjense, porque el valor, ¿cierto?, para M-rate es significativo, ¿ya? Al ver el R cuadrado, fíjense lo que da con el R cuadrado. Es pequeño, ¿cierto? O sea, explica un 7% de la variación de I. ¿Se acuerdan ustedes lo que me habían comentado en la clase anterior? Decían, no, que se veía una regresión. Pero ya uno, al observar algunos resultados, ya uno se da cuenta que no estamos yendo por buen camino. Aquí el modelo, fíjense, al ver, el modelo nos dice, sí, nosotros podemos generar una regresión, es todo significativo, podríamos interpretar por los conocimientos previos. Sí, pero acá al analizar, después nos vamos a dar cuenta que analizar supuestos va a cambiar bastante el modelo. Aquí también nosotros habíamos visto, ¿cierto?, cómo extraer el ANOVA del modelo de regresión. Uno escribía ANOVA,
y aquí nos entrega el análisis de varianza del modelo de regresión. El análisis de varianza está también asociado a todos los betas, ¿ya? Del beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Aquí en este caso solamente tenemos un beta. Entonces, cuando ustedes después trabajemos en múltiple, acá nosotros en el análisis de varianza no vamos a tener solamente una variable, sino vamos a tener un conjunto de variables, ¿ya? Entonces, por ahora no interpretemos nada hasta, recuerden, hasta no ver lo que está sucediendo con los residuos. Nosotros ya sabemos interpretar, pero ustedes no interpretan nada hasta corroborar qué es lo que está sucediendo con los supuestos del modelo, ¿ya? Profesor, ¿puede decir de nuevo lo que analizó el de la NOVA, del análisis de varianza? ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Vale? Acá. Sí, de la NOVA cuando en la otra pantalla. Esto, Sí. por ahora, ustedes lo que saben es, ¿cierto? Acá tenemos la suma de cuadrados del modelo, la suma de cuadrados de los residuos, que nos ayudan a construir el F, ¿sí? Tenemos el valor P, pero aquí este valor P está asociado a la prueba de hipótesis. Acuérdense que esto lo tenemos, estos dos están asociados a la prueba de hipótesis, que está este de acá, en especial está todos los betas, ¿cierto? Menos, exceptuando el beta 0. Está todos los betas que son iguales a 0, versus por lo menos uno de ellos distintos. Y acá es de manera individual, ¿ya? El beta 1 es distinto de 0. Pero todavía ustedes no analizan nada, porque esto ya ustedes lo han aprendido hasta el momento. O sea, hasta aquí no lo analizamos. Ya nosotros estamos aplicando, nosotros hemos dado cuenta. Fíjense que si esto no hubiera sido, nosotros ahora nos vamos a fijar en esto nada más. Ahora nos vamos a fijar, ¿es significativo? Sí es significativo. Listo. No hay todavía no hacen interpretación. ¿Ya? Entonces ustedes van a fijarse, ¿es significativo? Ya, sí es significativo. Pero la interpretación todavía no la damos, porque la interpretación es cuando el modelo es válido. Ahí damos la interpretación. Y ahora, fíjense aquí, nada de interpretación, nos vamos a ir directamente al análisis de residuos o del modelo o los errores del modelo. Acá se va a extraer ciertos los residuos. Vamos a extraer los residuos. Aquí ustedes escriban residuos para no no utilicen el resid, porque resid es una función. Entonces sobreescribiremos una función, ¿ya? Entonces ustedes pueden escribir acá residuos para no tener problemas, ¿ya? Residuos. Entonces aquí vamos a escribir residuos. Se va a extraer cierto los residuos y los vamos a guardar acá. Ahí eso es lo que vimos el otro día. Guardamos los residuos y vamos a ver si la variable X es independiente, o sea, los errores son independientes, que nosotros ya habíamos aprendido a hacer lo que es directamente plota al modelo, pero acá vamos a plotear la variable X con la variable residuo. Ploteamos esto y vamos a ver. ¿Se acuerdan que aquí nosotros veíamos si se comportaban como chayas? ¿Ya? ¿Se comportan como chayas esto? No, siguen un patrón. No, tienen tendencia, exactamente. Entonces, los residuos tienen tendencia, entonces no son independientes con respecto a la variable X. Que, acuérdense que uno de los supuestos era la independencia entre la variable X y la variable residuos. Aquí no se cumple ese supuesto, ya estamos descartando nuestro modelo de regresión. Completamente estaríamos descartando nuestro modelo, ya no se los cumplió, ¿cierto? Hay varias cositas. La media de los residuos no era 0, que también era un supuesto importante en el modelo de regresión. Media 0 y que sean independientes, y aquí ya no se cumple eso. Si nosotros queremos ver que los errores están autocorrelacionados, o sea, si son independientes, se le aplica un test de Durbin y Watson, ¿ya? Entonces, al aplicar un test de Durbin y Watson, uno analiza la independencia. Fíjense que anteriormente nosotros veíamos la independencia aplicando el ploteo, que es lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, solamente a partir del plot. Y acá, ahora nosotros tenemos un test, ¿ya? Que es el Durbin y Watson, nos ayuda a ver la independencia. Entonces el test, fíjense que dice, acá abajo le ayuda, le dice, la hipótesis alternativa es que los errores están autocorrelacionados, ¿sí?
Fíjense, dice true autocorrelation is greater than 0. Por lo tanto, existe autocorrelación. Y nosotros ahora nos fijamos en el valor P. El valor P es menor a 0.05. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que el valor P sea menor a 0.05? Se rechaza la hipótesis nula. Exacto. Por lo tanto, nos quedamos de que están autocorrelacionados. Por lo tanto, nos quedamos que están autocorrelacionados los datos. ¿Ya? Entonces, ese día les dije, acá, la interpretación. Nosotros vemos la interpretación. Yo dije, como el valor P es menor a 0.05, ustedes escriben acá, es menor a 0.05, ahí le cambian ustedes porque ahí está como mayor, a nosotros nos dio menor, rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Por lo tanto, suponemos que los residuos están correlacionados. O sea, uno escribiría acá abajo, ustedes escriben, son dependientes. O los residuos, vamos a comentar, los residuos, o los errores, van a escribir errores. Residuo de error es lo mismo. No, errores es poblacional, residuos es muestral. Los errores, aquí lo vamos a dar, los errores no son independientes. O acá vamos a colocar en paréntesis, son dependientes. Eso es lo que ustedes. Por lo tanto, acá, el supuesto que nosotros habíamos visto acá, ¿se acuerdan que nosotros ya anteriormente lo habíamos visto de manera gráfica? Pero nosotros con el test también lo probamos. ¿Ya? Nosotros siempre, en cualquier estudio estadístico, siempre, aparte del análisis descriptivo, le van a pedir la parte inferencial. Entonces ustedes complementan el estudio descriptivo con algo inferencial. Porque el descriptivo es hacia la muestra, el inferencial es hacia la población. Inferencial hacia la población. Sí, el inferencial es hacia la población. ¿Y el otro era? Descriptivo. para población. Fíjese, si nosotros queremos ver la homoscedasticidad de un modelo, dice, la homoscedasticidad es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal simple. ¿Ya? Esta cualidad es necesaria para que un modelo, o sea, los coeficientes estimados, sean mejores o eficientes o lineales e insecados. Entonces aquí nosotros con la homoscedasticidad vamos a corroborar si también es otro supuesto importante en el modelo de regresión y vamos a corroborar si los residuos tienen varianza constante. Acuérdense que la homoscedasticidad varianza constante. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros habíamos aprendido, ¿cierto? Yo les dije con el plot, habíamos visto el plot. Entonces ustedes acá, aquí los residuos, acá, fíjense acá, ¿se acuerdan que nosotros habíamos aprendido a sacar los residuos de la siguiente forma? Como resid modelo, ¿ya? Esta era una forma que nosotros habíamos aprendido para poder extraer los residuos. Este de acá, R estándar, le llaman residuos estandarizados. ¿Ya? Estandariza los residuos. Entonces, aquí también es otra forma de extraer los residuos, pero estos residuos están estandarizados. ¿Qué significa cuando se estandariza una variable? Anoten esto. Es tener media 0 y varianza 1. ¿Ya? Varianza 1. ¿Qué es lo que le haces eso? Estandarizar una variable. Si ustedes después hacen cursos de Machine Learning o otro tipo de estructura, a ellos les gusta estandarizar las variables. ¿Ya? Les gusta hacer eso.
no se vayan a caer de que los datos van a estar entre menos 1 y 1. Es solamente que la varianza es 1. ¿Ya? Algunos le llaman normalizar. Algunas personas. Yo lo encuentro errado, pero lo van a escuchar también, normalizar. Algunos dicen, no, normalicemos los datos. Entonces cuando escuchen normalizar, está mal utilizado, ustedes dicen, ya está mal utilizado para ustedes, porque en el fondo es estandarizar. Valores, aquí se sacan, fíjense los valores ajustados y se plotean. Entonces aquí tenemos los residuos versus los valores ajustados. Esto lo entregaba el modelo, ¿se acuerdan que nosotros apretábamos plot modelo y le entregaba todos estos resultados, todos estos gráficos? Entonces aquí lo estamos haciendo para que ustedes vean que vamos a utilizar ahora una prueba de hipótesis que nos va a ayudar a acompañar el resultado. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que ver? Que también fueran como chayas, ya que tiráramos esto de manera chaya, así como que estuvieran todo esparcido en el gráfico. Y aquí tenemos una tendencia. Por lo tanto, la varianza, ¿cierto?, es distinta. Entonces estaríamos bajo un modelo heterocedástico. Esto solamente viendo el gráfico, ¿ya? Y aquí les dice, la nube de puntos no debería tener ninguna forma. Sí, por eso se ve. Esto de acá tiene una forma. Sí. Entonces, Sí. ya, por eso es heterocedástico. O si no sería homocedástico, que era lo que nosotros estamos analizando acá. Homocedasticidad del modelo. ¿Cuál era la definición? ¿De uno u otro? Ya, homocedástico, varianza constante. Heterocedástico, la varianza cambia. Estoy grabando. Esto nosotros ya habíamos visto ¿se acuerdan que los gráficos que yo les conté colocaban plot? Todos teníamos que verlo así como todo esparcido los datos. Si escriben aquí, fíjense, recordemos, si nosotros escribíamos plot y escribíamos modelo, les aparece, fíjense, apretábamos eso y aquí les decía, esperemos. Y miren, le van a entregar el mismo gráfico que nosotros hemos hecho. Ahí está uno. ¿Sí? Y le da la curva roja, le dice la curva, no, miren, tienen tendencia, pero debería tener tendencia. Y acá le da la curva de normalidad. Todos los puntos deberían estar, aquí también lo vamos a ver, hay un test, nosotros ya hemos aprendido algún test para la normalidad, pero aquí esta curva, cuando dice Norman Cuckoo, es descriptivo también, los puntos, todos estos puntos, para que se cumpla la normalidad, deberían estar sobre esta recta. O deberían estar como en torno a la recta. Eso para que se cumpla la normalidad. Pero aquí, fíjense, están alejados los puntos por acá y aquí hay puntos. Y acá también hay datos atípicos. Le dice, oye, aquí tienes unos datos atípicos, pero hay muchos. Así que ya uno comienza a descartar. ¿Cómo puso ese gráfico? No, es el plot del modelo. ¿Y Sí. cómo lo mueve? Porque yo Sí, a mí creo no que me se ahí mueve. No, ustedes van, le hacen clic Al sobre el gráfico. sobre el gráfico. No me pasa nada Yo creo que no tampoco. funciona. Pues, sí, Tiene que. Ah, no, pero ese no es el Blog plot modelo. modelo. No, tampoco. Ah, enter. Los modelos. Controlar. Correr. Acá no. A ver, es que a lo mejor es por los problemas del. Ah, pero aquí sí. Ya, es que aquí. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Plot modelo. Y ahora aquí dice, está esperando. Y ahí dice, clique con el mouse y presione ¿Hay Enter. que esperar o hacer? No, hacerle clic. Ahí No, está. paréntesis. Listo. Ese también tiene forma, ese también tiene Sí, forma. y viene por la línea de tendencia. Entonces aquí le otorga todos los gráficos. Y aquí fíjense, esto es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, que era generar este plot y analizar si tenían tendencia o no. Si tienen tendencia, aquí fíjense, mantienen tendencia. Y el R le entrega, por ejemplo, una línea roja.
Para que ustedes vean que existe una tendencia, le entrega como una línea roja como corre el conjunto de datos. Es que se mueve, el objetivo se mueve. Ya, eso es con. Esto es todo con el R, o sea, con el plot. Pero nosotros aquí lo estamos haciendo de manera independiente para que ustedes aprendan a cómo lo van haciendo de manera independiente. ¿Ya? Aquí sacamos, fíjense, aquí corrimos, vimos cómo generar de manera independiente las gráficas. Ahora dice, la nube de puntos no debería tener ninguna forma, ¿cierto? Entonces la vamos a hacer elasticidad del modelo a partir de una estadística, una prueba de hipótesis. O también ustedes lo van a escuchar prueba de hipótesis, test de hipótesis o contraste de hipótesis. ¿Ya? Y aquí se va a utilizar esta prueba, la BP-test. Entonces ustedes corren esta BP-test y le va a entregar acá coloquen residuos. O sea, no es la renta. Esto de acá, coloquen esta parte de acá, miren. Data emerald. ¿Se acuerdan que era emerald? Ese se coloca ¿A dónde lo tenemos? Vamos a colocar todo lo que tenemos acá. Aquí lo tenemos. Acá está. Prey emerald. Entonces aquí ustedes escriben Prey emerald. Aquí está. Y ese lo se cambia. Sí, cambien Prey emerald. Lo que estaba ahí, cámbialo por Prey emerald. Y ese controlar, ahí aparece. Aparece. En el fondo es el eje XY, no, es el IX. EX, exacto. Y al colocar la virgulilla, dice, esto es un modelo de regresión. Entonces aquí les da un valor P, que es una prueba de Breusch-Pagan, que corrobora si los datos son homocedásticos o no. Acá dice la interpretación, fíjense. En la interpretación, aquí está escrito, ustedes me van a decir que si está bien o está mal esta interpretación que está acá. Dice, con un valor P mayor a 0.05. Si se subiera eso, fíjense, si el valor P fuera mayor a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, suponemos homogeneidad de varianza. Eso es si el valor P fuera mayor a 0.05. Nosotros tenemos acá un valor P menor a 0.05. Por lo tanto, los datos no son homocedásticos. Y para no decir no son homocedásticos, uno dice los datos son heterocedásticos. Y sigue diciendo, quiero hacer Paula Sama. Aquí voy a escribir. Por lo tanto, voy a escribirlo completo para que ustedes lo escriban. Como el valor P, o P-value, es menor a 0.05, escribimos, rechazamos la hipótesis nula, por lo que los residuos son hetero. Ahí está. Acuérdense que nosotros en estadística tenemos un conjunto de test de pruebas de hipótesis. Aquí el que se está utilizando es el de
Bruce Pagan. ¿Ya? También ustedes podrían haber utilizado el de, escriban ahí, Leven. Acá vamos a escribir Levenes. Prueba o test, voy a escribir test de hipótesis. De Leven. Ese es el más utilizado, el test de Leven. ¿Ya? Ahora, se va a analizar la normalidad de los residuos, que es ya algo importante que nosotros teníamos, ¿cierto? Que es como el supuesto más importante. Entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes apretaron plot le aparecía QQ-plot o QQ-norm? Entonces aquí para escribir el QQ-norm, vamos a escribir, aquí ustedes escriben residuos, y acá residuos. Y aquí tienen el QQ-norm y van a tener un gráfico, el gráfico de, fíjense, el de cuantiles se llama, por eso se llama QQ-norm. Es el gráfico de cuantiles. ¿Y se acuerdan que le aparecía una línea? Popular. Ustedes apretan QQ-line. Y ahí está la línea. Entonces, los datos, fíjense, nos dan sobre la línea. Entonces, nosotros de manera descriptiva, ya lo habíamos visto, diríamos que los datos no tienen distribución normal. De manera descriptiva. Entonces, aquí les dice, forma de analizar. Dado que los puntos están bastante alineados, la normalidad parece aceptable. ¿Aquí parece aceptable? ¿A dónde? ¿En el segundo? En el... Sí. Sí. Si los puntos estuvieran alineados, nosotros diríamos que se acepta la normalidad. Para nosotros, ¿qué teníamos? Que no se cumple porque no están alineados con respecto a la recta. Que están todos fuera. Entonces ustedes aquí dirían lo contrario. En nuestro, acá, ustedes será lo contrario. No son normales. En nuestro caso, no son normales. Vamos a escribir, en nuestro caso, los errores no son normales. Normal. Ahí. Podemos ver el histograma. Acuérdense que el histograma debería ser más o menos acampanado el histograma. Fíjense, aquí tiene una forma de campana el histograma. No tiene forma de campana. Este tipo de datos uno puede ajustar otro modelo. Ustedes a lo mejor si después a futuro se interiorizan en este tipo de modelos, uno ajustaría otra distribución, otro modelo de distribución a ley. Disculpe, el otro gráfico, el de la línea. ¿Sí? Si está la línea que era el Q-line y el Q-norm, es como la distribución de los residuos. Es la distribución, sí, es los cuantiles de los residuos. Cuantiles de residuos. Por eso es QQ. Y la línea es los cuantiles teóricos de una distribución normal. En el fondo, acuérdense, cuando ustedes se recuerdan de estadística descriptiva, en estadística descriptiva ustedes hacían la tabla de frecuencia. Sí. En la tabla de frecuencia tenían frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia y después tenían la frecuencia acumulada. Lo que aquí tienen graficando es la frecuencia acumulada. Por eso queda en crecimiento. ¿Cómo fue la es que se me olvida lo que dijo de lo que era la línea negra? No la. Es un poco la- los la- cuantiles teóricos de la distribución normal. O la frecuencia acumulada. No, eso déjenlo como para ustedes, pero no, no. Claro, es como un símil. Sí. Es un similar, porque claro, aquí no estamos hablando de estadística Ah, ya. descriptiva, Sí. estamos en diferencia. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto aquí, coloquen residuos? Acá
Ustedes era el Shapiro-Wilk, que es lo que habíamos aprendido. El Shapiro-Wilk es la prueba de hipótesis de normalidad. O sea, H0 los datos son normales. En este caso los residuos van a ser normales. Uno dice, los residuos son normales, pero cuando lo escriben en el documento uno dice los errores. Acuérdense que nosotros trabajamos en base a los residuos, pero en el fondo lo que queremos nosotros teóricamente es los errores. Entonces aquí, ¿se cumple la normalidad? Acuérdense, H0 Sí. son normales. Acá, ¿se acepta o se rechaza H0? Si es menor a 0.5 ¿Se acepta? No, se rechaza. Se rechaza. Se rechaza. Exacto. Claro. Se rechaza. Menor a 0.5. Ya aquí dice interpretación, fíjense, si el valor P es mayor a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos suponer que los residuos provienen de una distribución normal o de población normal. Acá nosotros tenemos que, como, aquí ustedes escriben como, lo mismo que escribimos anteriormente, como el valor o p-value es menor a 0.05, rechazamos H0. Por lo tanto, los errores, o escriben los residuos, no provienen de una distribución normal. ¿Lo dejo comprendido? Sí. ¿Ya? Profe, en el fondo eso es como cuando dice que no es normal, es como que la muestra no es representativa de la población. No, aquí en este caso la muestra es representativa porque son es un gran conjunto de datos, pero no provienen de una distribución normal. La normalidad, acuérdense que la normalidad era la forma acampanada. Entonces, si es acampanado, la media, la moda y la mediana son iguales. Y el modelo, entonces, es representativa, la media, ¿cierto? Es representativa para la normal, la media. Si no se cumple la normalidad, acuérdense que el modelo de regresión se construye a partir de la media. De la media de los datos, o sea, de la media de la variable dependiente con los datos. Entonces, todos los datos pasan en promedio. Y como no es representativo, entonces el modelo ya no sirve. ¿Sí? Claro, porque en el fondo lo que está diciendo es que no tiene los datos no tienen la distribución típica. Sí. Tienen otra distribución que Otra no sabemos cuál es. Que no es normal. Ya, Entonces, no es el normal. modelo, acá ustedes no van a decir, ya, aquí para la versión de este curso, ustedes dirían, ya, no sé qué más hacer. Claro. Una forma de hacer sería aplicar transformaciones, pero la interpretación se nos dispara, ustedes no sabrían interpretar porque aplicarían, hasta a mí se me iría la interpretación porque una interpretación económica donde yo puedo aplicar, por ejemplo, raíz a los datos, y a lo mejor aplicarle la raíz a los datos, voy a tener, tengo la distribución normal, que a muchos les gusta hacer, forzar los datos tengan distribución normal, entonces aplicarle una raíz, pero ustedes cuando interpretan, ¿qué vamos a interpretar? Es como, interpreto la raíz, Claro. ¿sí? O aplicamos logaritmo, algunos aplican logaritmo, y hay otras personas que les gusta aplicar una transformación que es súper compleja interpretarla, que se llama la interpretación de Box y Cox. ¿Ya? Y esa interpretación no hay mucha. Mejor ni meterse ahí. Pero ¿para qué nos va a ¿Para qué vender nos vamos a esa? complicar? Pero ¿para qué nos va a vender esas Honduras? Ya. Aquí tenemos, fíjense, las predicciones. Uno para obtener predicciones, uno escribe PRED nada más. PRED. Y aquí tenemos las predicciones del modelo. Aquí guardaríamos nosotros las predicciones del modelo. Todas las predicciones. Si nosotros queremos graficar, ¿cierto?, los datos reales versus las predicciones, aquí vamos a utilizar, aquí se utiliza ya
funciones un poquito más complejas, más elaboradas. Pero aquí van a trabajar con la librería ggplot, que es lo mismo gráfico que nosotros hicimos anteriormente, pero ahora van a utilizar una librería que les da así como el gustito de utilizar R, ¿ya? Que se vea mucho mejor, ¿cierto?, la salida gráfica de los datos. Profe, ¿a qué se refiere con las predicciones del modelo? La Porque predicción... vi muchos valores, pero no sé qué es lo que se No, es que la predicción es, por ejemplo, de la observación 1, es como el valor estimado. Entonces nosotros podríamos predecir datos dentro de ese intervalo. Por ejemplo, voy a ver si tengo que ir aquí. Vemos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, ajustamos una recta, tenemos un punto 1, 2, 3, y nosotros al ajustar una recta nosotros asumimos que es continuo. Entonces nosotros el punto 1, nosotros aquí tenemos su valor estimado, ¿cierto? Acá nosotros podríamos tener su valor observado, ¿ya? Y este es su valor estimado. Entonces vamos a llamar aquí tenemos el I sub 1 y aquí el I sub sombrero sub 1. ¿Sí? Aquí tendríamos, pensemos como que el valor observado está acá, en el punto 2. Tenemos el I sub 2 y acá está el valor estimado, I sub 2 estimado. Pero nosotros no tenemos lo que está sucediendo aquí y nosotros sabemos que es continuo. Entonces, si ustedes quieren un valor acá, nosotros podríamos tener su predicción. ¿Sí? Podríamos también tener una predicción para valores futuros, que serían todos estos valores de acá. Por ejemplo, yo tenía un conjunto de datos del 1 al 3 y podría tener esa predicción, o podría tener una predicción donde otro valor, y aquí tenemos el valor estimado. ¿Se entendió? Y acá es para darle un poquito de... Fíjense las salidas gráficas de acá. Acá están todos los datos. ¿Ah? Aquí lo que se hizo, se graficó los datos estimados con los datos originales. Entonces este fue el modelo. Esto es lo que se ajustó y así se comportan los datos originales. En plomo los datos originales, en verde lo que se estima. ¿Está bueno el modelo? Para nada, ya nosotros lo habíamos descartado hace rato. No tiene nada. Y eso sería lo que uno hace en regresión. Ya, esto, fíjense que si todo esto hubiera salido bien, nosotros interpretamos. Se hubieran cumplido todos los supuestos. Pero si no se cumple uno ya diría, ya voy a obviar este paso, voy a interpretarlo igual. Pero si ya no se cumple de normalidad, ya nosotros ya rechazamos de por sí. ¿Ya? Pero hay otros que nosotros podríamos obviar. Por ejemplo, no se cumplió la normalidad acá, rechazamos no. Pero si se hubiera cumplido la normalidad y la homogeneidad de varianza y no se cumplió la independencia, podemos todavía interpretar los parámetros, pero para ustedes, en base a este curso, tienen que cumplirse todos los supuestos. Si no se cumplen todos los supuestos, el modelo no es válido y no se interpreta. Los tres supuestos que mueven. Aquí fueron el media cero para los errores, independencia para los errores, homogeneidad para los errores y normalidad de los errores. La normalidad acumula varias pruebas internas, ya que es la linealidad. Ya, eso es, chicos. ¿Puedes mostrar de nuevo el gráfico que está escribiendo y no le entendí ¿Cuál? la interpretación del... ¿Esto de acá? No, esto que no se cumple la... Los, Sí. los cuatro, la normalidad, media cero, independencia. Y homocedasticidad. O sea, sí. Pero ahí no se cumple porque lo verde no es igual a los plomos. a los plomos, sí, Ese es sí. todo el araña. O similar, que se parezca por lo menos. No se parece No se cumple nada. la predicción.
Pero eso de aquí ya uno no lo haría. ¿Ya? Usted, Pero para la prueba podemos corroborar. ¿Cómo se no, es que ya no se. Acuérdense que si no se cumple un supuesto, Si ya el falta uno modelo. ya cayó. Sí, Completo. Claro. O todo o ninguno. sí. Si no se cumple uno, ya cayó completo todo.